Bienvenidos una semana más a Parlamento de Navarra, tiempo para repasar las últimas noticias que se han producido a través de nuestros representantes en la Cámara Legislativa. Esta semana han pasado por comisión, entre otros, el director general de Paz y Convivencia del Gobierno, que acudía al Parlamento coincidiendo precisamente con la celebración del 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. La Dirección General de Paz y Convivencia dice que la labor del Ejecutivo debe estar centrada en la esperanza de la paz, en el anhelo de la reconciliación y en la búsqueda de la convivencia desde el respeto del derecho a la verdad, justicia y la reparación que corresponde a todas las víctimas sin exclusiones. No reconocer a quien es víctima sería un acto de irresponsabilidad y una falta de coherencia con una posición ética de condena y rechazo de la violencia. Así, en materia de memoria reciente y de víctimas, nuestras líneas de actuación caminan en avanzar en un relato no excluyente de las consecuencias de la violencia terrorista. Esto solo será posible desde la escucha abierta y la recogida de testimonios, en la que ya estamos. Álvaro Baraiber asegura que la convivencia es el objetivo general de su dirección y muestra su compromiso con las víctimas de ETA y también con las de violencia de motivación política. Procedente de grupos parapoliciales, de extrema derecha y de abusos policiales. Baraibar pide a todos un acuerdo ético de rechazo y condena de la violencia. Que el olvido y el desprecio que a día de hoy algunas víctimas han estado sufriendo y a día de hoy siguen sufriendo, desde luego, no ayuda para generar ese clima de convivencia. Sean valientes, ataquen ese discurso, desmonten ese discurso del odio, aunque les cueste apoyos parlamentarios, y esa práctica debería incluir una petición expresa a Bildu para que condene la violencia de ETA. Quería preguntarles si tienen pensado hacer esa exigencia. Que las amenazas han sido múltiples y en muchas direcciones, no solo en una. Que víctimas las hay de todos los colores, no solo de uno. Una comisión que comenzaba con el recuerdo de las víctimas del 11M. La celebración de esta jornada provocaba también el debate tras una declaración institucional en torno a esa fecha. Declaración institucional también en apoyo a la celebración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. También se ha reconocido esta semana el trabajo de la Plataforma por las Pensiones de Viudedad, un trabajo que han querido valorar desde la presidenta Barcos a la presidenta de la Cámara Legislativa, Ainhoa Aznárez. Esta semana, varios reconocimientos. El Parlamento se sumaba a la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. También se reconocía en la Cámara el carácter político y jurídico de todas las víctimas del franquismo y se asumía el 11 de marzo como Día Europeo de recuerdo a las víctimas del terrorismo. Esta última declaración institucional era aprobada por unanimidad, aunque EH Bildu se abstenía en 2 puntos al no admitirse su propuesta de añadir a la condena de todo terrorismo la condena a la violencia ejercida por los Estados. Un asunto que provocaba el debate tras la mesa y junta de portavoces. Bueno, pues sorprende la abstención de Bildu, de Euskal Herria Bildu. A mí lo que me parece es que un gobierno como el de Navarra y una presidenta como la señora Barcos que se apoye en esta gente deja bastante que desear. Estamos dispuestos a acudir a homenajes, pero desde luego tendremos que ser invitados. Yo no voy a acudir a ningún homenaje para ser allí vilipendiado. Si a mí la familia, por las razones que sean, no me acepta o no me entiende, yo lo respetaré, pero desde luego que no se diga que nosotros no estamos por la reparación, por la justicia y, por supuesto, por la dignidad. Con motivo del 13º aniversario de la Ley Foral de Ayudas Extraordinarias a los Subsidios de Viudedad, se celebraba en el Parlamento un acto institucional de reconocimiento a las personas que lograron la dignificación de esas pensiones. La presidenta Barcos alababa la perseverancia y la lucha tenaz, dijo, de estas mujeres que componen la plataforma por la igualdad de las pensiones de viudedad. El reconocimiento a esa sociedad civil que desde la resistencia democrática, desde el trabajo democrático, pues ha sido capaz, ha sabido consensuar todas las fuerzas, también del ámbito político, a la hora de batallar y de pelear por un bien básico, ¿no?, como es el reconocimiento a nuestros mayores, en nuestro caso aquellas viudas que se vieron mínimamente favorecidas, hemos de decir, por un mínimo de reconocimiento, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la satisfacción de poder agradecérselo en primera persona. La sesión tenía lugar en la sala institucional y contaba, entre otros, con la asistencia de parlamentarios de los diferentes grupos, también el defensor del pueblo o la directora del Instituto Navarro de Igualdad.
No faltó la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, elogiaba la firmeza de las mujeres, subrayando que no es el mero transcurso del tiempo, sino el empuje de la sociedad lo que está detrás de cada avance. Bueno, pues un acto de homenaje a aquellas mujeres que durante décadas han estado luchando por dignificar sus pensiones, ¿no? Mujeres que, como sabemos, cuando nos quedamos viudas perdemos bastante capacidad adquisitiva y bueno, en 2003 se pudo hacer una ley para dignificar las pensiones y hoy hay que reconocer ese trabajo y ese esfuerzo y esa luchas de ayer que son derechos de hoy. Y esta semana de nuevo se ha hablado de la propuesta para modificar la Ley de Símbolos de Navarra. La oposición ha tramitado varias iniciativas para que el Gobierno informe sobre su postura en torno a esa futura modificación anunciada por algunos grupos parlamentarios del cuatripartito. UPN interpelará al Gobierno de Barcos en el próximo pleno de control sobre la colocación de la ikurriña en las instituciones navarras. Una solicitud de información que no parece oportuna a Podemos, que cree que no se trata de un debate prioritario y que considera que la interpelación regionalista está mal planteada. Planteemos una interpelación sobre los símbolos, no sobre si la ikurriña debe o no ondear en todos los ayuntamientos. Que en cualquier caso terminaremos hablando, como siempre, de las ikurriñas, es decir, de la guerra de banderas, que el tiempo que dedicamos a estas cuestiones es tiempo que dejamos de debatir sobre lo que son los problemas reales de la gente. Se sorprenden de que aparezca la palabra ikurriña. Yo no sé si lo que piensan es que vamos a hablar en esa modificación de la Ley de Símbolos de la bandera de Venezuela o yo no sé si viven en esta tierra. Verdaderamente a mí me da la sensación que preocupa a Podemos, bueno, pues es que este gobierno no tiene agenda social. Geroa Valle asegura que no hay inconveniente en que se debata este asunto. Hemos dicho que sí, hemos dado nuestro apoyo, no vamos a negarnos ni vamos a impedir ninguna actividad ni actuación parlamentaria. Los socialistas se posicionan sobre la propia modificación que propone el cuatripartito. Denostar los símbolos que identifican nuestra comunidad no es positivo y desde luego lo que tenemos que poner siempre por encima es lo que nos une y no lo que nos separa, y creo que el cuatripartito en estos momentos y el Gobierno también lo que está haciendo es todo lo contrario. También se ha generado debate sobre los propios plenos de control. UPN critica que más del 50% de las preguntas están hechas por los propios partidos que sujetan al Gobierno. Como preguntas para mayor gloria del Gobierno o para mayor gloria de la señora Barcos. Creo que no es la manera de controlar. En los estados democráticos lo suele hacer quien está en la oposición. Nunca un gobierno de Navarra ha comparecido tantas veces en el Parlamento. Creemos que este gobierno de Navarra está siendo el más informador, el más transparente. La presidenta Barcos comparecerá por primera vez en comisión al pedir el Partido Popular que explique su postura ante la previsible derogación de la Ley de Símbolos. Son madres que quieren que sus hijos e hijas sean escolarizados en modelo D. Aseguran que han estado discriminadas hasta ahora y se alegran de que el próximo curso haya 2 escuelas infantiles municipales más en Pamplona que se oferten en euskera. Se ha hablado de revancha, se ha hablado de pago de injusticias pasadas, etcétera. Esto no es una revancha. Yo no me alegro de que se supriman plazas en castellano, sino que se aumenten las plazas en euskera. Pero si hay alguien discriminado, hemos sido quienes hemos querido matricular y escolarizar a nuestros hijos en euskera. La situación de la Escuela Infantil del Casco Viejo de Pamplona es diferente. La titularidad es del Gobierno de Navarra y depende del Departamento de Derechos Sociales en lugar del de Educación. Denuncian que eso les dificulta su interlocución y piden al Ejecutivo que dé pasos igual que los ha empezado a dar el Ayuntamiento de Pamplona. La demanda en el modelo D ha ido en aumento y en el modelo G ha ido disminuyendo, y estos son los datos que existen, no es que a alguien le guste más o menos, solo es que existen. Que nos demos cuenta y asumamos las responsabilidades también de la tensión que se ha generado, que no existía entre las familias. Desde Euskalgintza recuerdan que hay una ley del euskera que, aunque restrictiva, no se está cumpliendo. Dice que todos los ciudadanos tienen a distintos niveles a recibir la enseñanza en euskera y en castellano. Denuncian que la oferta en euskera para el curso que viene sigue estando muy alejada de la demanda real. Que las reivindicaciones de los padres fueron dejadas a un lado por UPN. En este caso concreto yo niego la mayor de que se haya gobernado siempre para los mismos, porque si algo da la impresión en este momento es que se está gobernando para unos de espaldas a otros. Según los datos de Euskalgintza, la oferta en euskera en las escuelas infantiles de Pamplona será el curso que viene del 27% frente al 73% en castellano.
Es tiempo ya para la entrevista. Esta semana charlamos con Ana Beltrán, del Partido Popular. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Ahora ya han pasado unos 8 meses y como cada semana hacemos un balance de estos 8 meses, ¿cómo valoras estos 8 meses de trabajo aquí en el hemiciclo? Como trabajo parlamentario, estos 8 meses han sido para nosotros 8 meses de mucho trabajo y siguen siéndolo, pues al fin y al cabo al ser solamente 2 parlamentarios y pensábamos quizá que esta legislatura, al haber 4 socios de gobierno, pues la actividad se iba a ralentizar un poco, pues que los socios de gobierno no iban a meter tantas iniciativas, pero al contrario, estamos yo creo que casi con más actividad que la pasada legislatura. En muchos casos hay veces que hay que plantearse si realmente la cantidad es tan importante o es más importante la calidad, porque al final estamos haciendo muchísimas sesiones de diferentes iniciativas parlamentarias que muchas veces no son tan necesarias o no le importan tanto a los ciudadanos como otras que tienen que ser de mayor calidad y que tienen mayor importancia. Hablando de esos 4 partidos que sustentan al Ejecutivo de Barcos, recientemente acaban de aprobar han decidido que van a apoyar una modificación de la Ley de Símbolos. Vosotros desde el Partido Popular habéis pedido que comparezca aquí la presidenta Uxue Barkos para dar su opinión. ¿Es así? Hemos solicitado que comparezca en Comisión de Régimen Foral. Todavía no había sido llamada después de 8 meses, que ya era hora de que la presidenta Uxue Barkos venga a la Comisión de Régimen Foral, que es a la que siempre vienen los presidentes del Gobierno, y en esta Comisión de Régimen Foral tendrá la posibilidad de explicar, que es para lo que le hemos pedido nosotros la comparecencia, para que explique cuál es su opinión como presidenta del Gobierno sobre esa ley que han anunciado que pretenden modificar o derogar, una de las 2 opciones será, con el fin, fundamentalmente, de que pueda ondear la ikurriña en las instituciones. A nosotros nos parece un asunto de máxima gravedad, un asunto que, por supuesto, nos atrevemos a decir que en absoluto cuenta con el apoyo de la mayoría de los navarros que quieren que siga siendo su bandera, la bandera navarra, como es hasta ahora, porque no pertenecemos en absoluto ni nada tenemos que ver más que la cercanía con la del País Vasco, del mismo modo que podríamos pedir que ondease la bandera de La Rioja o la de Aragón, o hasta otros podrían pedir la de Andalucía porque se sienten muy identificados. ¿Dónde quieren poner el límite? Porque no entiendo por qué razón, porque a ellos se les ocurra que que algunas personas se sienten vascos, tengamos que estar los demás, cuando la mayoría de los navarros no se sienten vascos, tener que ver en sus ayuntamientos que ondee la bandera de otra comunidad. La semana parlamentaria comienza el lunes en mesa y junta. Esta semana, por unanimidad, se aprobaba una declaración institucional para este viernes 11 de marzo, que se celebra el Día Europeo de Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo. Como decía, por unanimidad, aunque H. Bildu se abstenía en 2 puntos. Pues nosotros, que hemos sabido cómo se llevó esa declaración institucional antes de presentarla, antes de meterla en el registro, se pasó a todos los grupos para firmarla y para que fuese presentada por la mayoría de los grupos que quisieran apoyarla ya de partida en inicio antes de la votación. Y lo previsible, y así fue después, ha sido que Bildu no quiso apoyarla ni firmarla, fundamentalmente pues porque siempre están en la misma, porque no quieren condenar explícitamente el terrorismo de ETA, y en este caso, aunque no se habla del terrorismo de ETA, sí que se habla de todos los terrorismos, y ellos quisieron hacer una modificación a esa declaración institucional para que se hablase, creo recordar que era también de los crímenes de los estados, etcétera. Más o menos creo recordar que era así la modificación que ellos pedían, que por supuesto no fue admitida. La educación sigue estando encima de la mesa, es uno de los temas más recurrentes de la actualidad hoy en día. Esta semana ha llegado al Parlamento ese programa de aprendizaje en inglés. Desde el Partido Popular apostabais porque había un número de solicitudes en las preinscripciones mayor como para que el Gobierno de Navarra eliminara alguna de las líneas en algunos centros educativos públicos. Pues sí, lo que quiero decir a este respecto es que desgraciadamente está siendo lo más preocupante de esta legislatura, cómo está tratando el actual Gobierno de Navarra la educación, fundamentalmente por esa imposición que están ya, se ha visto claramente que están poniendo en marcha la imposición del euskera. Por mucho que ellos se empeñen en decir que hay demanda, los datos han reflejado claramente en las prematrículas que no hay tanta demanda como ellos dicen. Entonces, todo esto lo pretenden a costa del programa de aprendizaje en inglés, a costa de que muchos padres vean que tienen que cambiarse de colegio
en las escuelas de 0 a 3 años, a mí me parece que no permitan y que no dejen que los padres tengan libertad de elegir lo que quieren libremente para sus hijos y la educación que prefieren para ellos, es de las mayores injusticias que está cometiendo este Gobierno. De hecho, ya hemos tenido en este Parlamento precisamente la reprobación del consejero ya en 8 meses. Nosotros solicitamos la reprobación y el cese, porque está haciendo muchísimo daño a muchas familias que quieren un modelo concreto de educación para sus hijos y que no se lo están permitiendo, precisamente ahora también quitando líneas, y sobre todo porque creemos que este consejero actúa únicamente por ideología, en absoluto por interés, o por favorecer lo que más interesa a la mayoría, que es el conocimiento, en este caso muchas veces del inglés. Sin embargo, el consejero defendía hace unas semanas ese derecho a decidir de las familias y lo tenía como un éxito. Ya, pues es que se ha visto claramente que le han salido muchísimas familias a la calle, que salieron con la primera medida del PAI, que salieron también los sindicatos con la oferta pública de empleo, que ahora han salido familias también con las escuelas municipales de 0 a 3 años, que nada de lo que ha hecho ha dejado satisfecho a nadie. El otro día se lo decía yo aquí en la tribuna, pero usted, consejero, ¿cómo es posible que ni una sola de todas las medidas que ha tomado hayan dejado contento a nadie? Esta última semana, de hecho, estaban las movilizaciones de padres de Tudela, Estella, Pamplona, para, pues eso, a favor del programa de aprendizaje en inglés, en el que pedían que sus hijos pudieran seguir en este programa. Sin embargo, el Gobierno, esta semana, en la sesión de control, y ante los periodistas decía que, bueno, que está dentro de los plazos habituales, que es la prematrícula, que puede surgir nuevas líneas hasta junio, y que ha sido la oposición la que está machacando sobre la educación, que es una irresponsabilidad por parte de la oposición. ¿Y es la oposición también la que sale a la calle? ¿O han salido los padres de los niños, tanto como he dicho, como con el PAI, con las escuelas de 0 a 3 años o los de la oferta pública de empleo? No, son las personas afectadas y los padres afectados. Por lo tanto, que no se escude el Gobierno en ningún caso con que es la oposición, sino que pues la gente se está rebelando, toda la gente se está rebelando porque están viendo unas medidas absolutamente totalitarias y que no cuentan con que no se quiere creer el Gobierno de Navarra que la mayoría de los navarros quieren estudiar inglés. No sé, pero como en todo el mundo, sobre todo como en toda España. Vamos con más asuntos. La Fundación Caja Navarra ha vuelto aquí al hemiciclo. La semana pasada, tanto el cuatripartito como el PSN apoyaban esa propuesta iniciativa de volver a una comisión para investigar este asunto. Parece que saldrá aprobado. ¿Cuál será la valoración y cuál será la postura del Partido Popular ante este tema? Nosotros lo que hemos dicho con este tema, yo lo he dicho ya en repetidas ocasiones, es que siempre hemos estado, en la legislatura pasada estuvimos a favor de que hubiese una comisión de investigación. De hecho, la apoyamos y estuvimos activos en la misma cuando se desarrolló. Pero consideramos que esa etapa ya lo hicimos en su momento, que ahora esta decisión que han tomado el cuatripartito y además del cuatripartito el Partido Socialista de Navarra de querer traer otra vez a la Comisión de Investigación de Caja Navarra ahora mismo no procede. ¿Y por qué no procede? O sea, nosotros hemos sido coherentes con la decisión en su momento de que se investigase la desaparición de Caja Navarra, de la Caja de Todos, porque creíamos y creemos que siempre ha sido necesario conocerlo. Pero ahora mismo lo vemos claramente como una cortina de humo para que no se vea fundamentalmente la mala gestión que está haciendo el Gobierno de Navarra y para tapar, yo lo he dicho alguna vez, para tapar sus vergüenzas. Y nosotros desde luego no vamos a entrar en ese juego, no vamos a entrar en el juego de hacerle, por decirlo de alguna forma sencilla, el caldo gordo al Gobierno para que ahora que empieza probablemente o previsiblemente un periodo electoral, en lugar de hablar de lo que realmente les importa a los navarros, que es, como digo, la educación, lo que hemos estado hablando ahora, como son las listas de espera en salud, y todas estas cosas que les afectan a su bienestar y a su día a día, estemos hablando de Caja Navarra, que ya está judicializada, que también se ha investigado, y sobre todo porque los motivos que en su momento no dieron buen fruto de la comisión de investigación, que nosotros también nos quejábamos de que no nos daban la información suficiente, persisten. Es decir, la misma obligación que no tenía antes la Fundación de dar y de entregar la información solicitada, tampoco la va a tener ahora. Por lo tanto, lo vemos claramente como una cortina de humo para tapar la mala gestión que está haciendo el Gobierno, y nos da pena que el PSN entre en ese juego.
Hablábamos de la actividad tan continua e intensa que teníais. También esta semana en el Parlamento habéis recibido a Osasuna, al presidente, a Luis Sabalza, y has estado en esa comisión en donde se ha presentado un plan de viabilidad del club. ¿Qué ha supuesto esa presentación? Y decían que podrían pagar incluso la deuda si estuvieran en primera en 2 años. Sí, bueno, pues han venido a exponernos su plan de viabilidad, como dices, y al final todos los planes de viabilidad, lo que queremos todos, y fundamentalmente en este caso, en el caso de Osasuna, es que sea realidad, que se cumpla, pero todos los planes de viabilidad al final son voluntad, son deseo, pero nunca nadie tiene la certeza absoluta de que se vayan a cumplir. En cualquier caso, nosotros lo que hemos dicho hoy en esta comisión, lo que hemos dicho en la comisión, es que nos parece muy bien la ley que aprobamos la legislatura pasada, porque esa ley tenía 2 objetivos fundamentales. El primero y principal, que los navarros, es decir, que Navarra y la Hacienda Foral cobrasen la deuda pendiente, por eso se hizo esa ley, y segundo, para salvar también a Osasuna, porque si no salvábamos a Osasuna, nunca se podría haber pagado esa deuda. Ahora se ve que esa ley estuvo bien hecha y que Osasuna, bueno, pues ha cumplido con lo que le correspondía, que era presentar este plan de viabilidad. Hasta ahora nos han dicho que han cumplido con todos los pagos que tenían pendientes con la Hacienda, todavía queda deuda pendiente. Por lo tanto, lo mejor es que esperar, ojalá subiese a primera y por lo tanto sea más rápida, bueno, primero que le vaya mucho mejor al club y pueda pagar también la deuda que bien le vendrá a la Hacienda Foral, y a esperar a ver qué pasa. Ya vamos a ir terminando, pero antes no nos vamos a dejar en el tintero el asunto nacional. Seguimos con ese gobierno en funciones. Mariano Rajoy se reunirá con Pedro Sánchez, con Ciudadanos, desde el Partido Popular de Navarra. ¿Qué es lo que defendéis? Pues desde el Partido Popular de Navarra defendemos, pues cómo no vamos a defender, pues que quien ha ganado las elecciones es el Partido Popular de Navarra, es el Partido Popular, con nuestro presidente Mariano Rajoy a la cabeza, que por supuesto creemos que lo mejor para España es que gobierne la lista más votada y que gobierne la persona a la que más han votado y a quien han puesto la confianza todos los españoles, que es a Mariano Rajoy, a nuestro presidente. Entonces creemos que el Partido Socialista y Ciudadanos tienen que ver eso y, la verdad, dejarse guiar con altura de miras, con una visión política más amplia, pensando en España y en los españoles, y que todas esas reformas que ha estado haciendo el Gobierno de España con Mariano Rajoy a la cabeza se sigan, porque no ha acabado hasta aquí. Con una legislatura las medidas no han sido suficientes, se ha mejorado mucho en crecimiento económico, en creación de empleo, pero hay que continuarlas para consolidar ese crecimiento y esa creación de empleo. Por lo tanto, nosotros consideramos que la mejor fórmula para eso es hacer una gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Ahora bien, habrá que ver, como estamos viendo, el Partido Socialista sigue enrocado en que no quiere nada, que hace falta, a mi juicio, tener poco estilo político para no querer haber hablado en ningún momento con el partido que había ganado las elecciones y con la persona que las había ganado, con Mariano Rajoy, que le cerrase la puerta desde el primer momento. Y a mí me parece, y me gusta decirlo, que es de una baja talla política, la del señor Sánchez. Bueno, pues habrá que esperar cómo transcurren estos días para conocer cuál es el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a vosotros. Pues con estas reflexiones hasta aquí la entrevista con Ana Beltrán. Y tras el tiempo de entrevista, muchísimas gracias, Sara. Nos despedimos. Volveremos a vernos la próxima semana aquí en Parlamento de Navarra. Adiós.